Hola, ¿qué tal amigos y amigas de las redes sociales? Otra vez con ustedes Pablo Mauricio Plata, a través de tu canal Aymara Análisis y Opinión. Hoy estaremos haciendo un nuevo tutorial cómo realizar reuniones a través de la aplicación Zoom, descargando de Play Store. Vamos, iniciemos. Buscamos dentro de nuestras aplicaciones la aplicación Play Store que se encuentra acá. Lo buscan, una vez que lo hayan ocupado, lo hacen clic allí y aquí escriben la palabra Zoom. Una vez que lo hayan hecho, ponen Enter, buscan al buscador y acá donde dice instalar, lo instalan. ¿Ya? Y si no tienen espacio, lo borran algunos videos, alguna información que no es muy importante y abren el espacio y esperan de que la aplicación sea descargado, y una vez que haya terminado hacen, acá se va a poner abrir y hacen clic allí, abrir. Esperamos un poquito más y ya está. Así que esto es una de las nuevas maneras de, ahí está, abrir. Una de las nuevas maneras, a la par de la tecnología, realizar reuniones a través de el Zoom. Se pueden registrar acá, hacen clic y se registran. Acá ponen su correo electrónico, su nombre, su apellido y firman acuerdo y les van a mandar un mensaje a su correo electrónico. Pero nosotros vamos a hacer de distinta manera. O quieren entrar directamente a la reunión por acá, pero cuando tengan el link, nosotros vamos a ingresar a través de este medio donde dice ingresar. Hacen clic allí y eligen una de estas tres funciones. Pueden ingresar con el SSO, que es el registro del teléfono propio, del correo electrónico que está activado el teléfono, o con su Facebook. Yo voy a entrar con el Google, con mi Gmail. Hacemos clic allí y entramos al Zoom. Ahí se registran con uno con uno de los correos que mayormente lo ocupan. Así es, ya estamos adentro y ponemos iniciar Zoom. Esperamos un poquito y ya estamos dentro del Zoom. Y si quieren reconfigurar las imágenes, vienen aquí y hacen clic acá. Quieren cambiar la foto que ahí tienen ahí, hacen clic ahí. Hacen clic acá para cambiar la foto, elegir la foto, hacen permitir y ahí van eligiendo de aquí de la galería, del OneDrive o de Google Fotos, eligen una foto y lo suben. Sin embargo, yo no voy a cambiarlo nada, me gusta esa foto y ya está. Entonces, ya, me olvidé. Para registrarse, ustedes ponen aquí nombre completo, contraseña si quieren tener, alguna nota personal que quieren escribir. Ahí vamos a poner, ahí está, nombre completo. Ya, ok. Aquí contraseña de transcripción, de inscripción. Puedes hacer una contraseña para ti, pero yo no lo quiero tener ninguna contraseña, depende de cada uno de ustedes. Pueden hacer una nota personal, cada uno le ve la manera y ya está listo. Esta es su identificación propia de las reuniones que ustedes lo van a hacer. Pueden enlazar también con un número telefónico que es cierto, y tipo de usuario básico, uso identificador dactilar, nosotros no vamos a usar. Luego pueden agregar algunos contactos si tienen su coincidencia telefónica. De mío ya está, ahí ponen habilitar, aquí. Si hay alguna solicitud de contacto, revisar. Esta es la sala de chat. Cómo pueden comunicarse, incluir vista previa, todos los mensajes, solo menciones de privado,
excepciones, mantener todo el mensaje leídos primero, mostrar recuento, recibir notificaciones, deshabilitar cuando está la reunión. Ya ven si esas cosas les gusta o no. Sonido de alerta, vibrar cuando haya llamadas. Listo, esta es la reunión. Esta parte es para hacer chat, para conversar. Pero hay que añadir contactos. ¿Ya? Vamos a hacer una reunión. Vamos a realizar una reunión. Acá, iniciar reunión. Video encendido. Nos vamos a grabar el video encendido. ¿Ya? Y esto va a ser nuestro número de identificación de reunión, de sala de reunión. Y iniciamos la reunión. ¿Listo? Aquí tenemos que poner entendido, permitir foto, video. Y ahí estoy yo. Ya, así que haces clic en la pantalla. Aquí cualquier parte de la pantalla tocas y inmediatamente aparece aquí si quieres hablar. Si no quieres hablar, esto lo apagas. Si no quieres que aparezca tu rostro, tu videollamada ahí, entonces hace clic a la pantalla y esta parte lo cierras. Y si quieres compartir alguna información, quieres subir algo, buscas, apretas ahí y compartes todo esto. Aquí y compartir. Y haces clic ahí. Haces clic aquí. Escribes algo grueso. Eso para borrar. Y esto para poner los colores. ¿Qué colores quieres escribir? Ese para usar como puntero las cosas que quieres explicarlo. Lo borras. Y esto eliminarlo. Borrar mi dibujo, borrar todos los dibujos, borrar los dibujos. Ya. Y hacer nueva pizarra. Y vuelves para atrás. Y vemos los participantes. Podemos silenciar lo que están entrando. Podemos también hablar con chat. Decirle un hola. Es como un pequeño escritorio donde puedes hacer demostraciones de dibujos. Y se va a ver en toda la sala. ¿Ya? Para todos el envío o solamente para una persona. Ya podemos habilitar el video. Puedes cambiar de nombre. Acá puedes invitar a otras personas a través del correo o puedes copiar el enlace de dirección. Acá está copiar el dirección de esta parte, copiar, o puedes compartir a través de mensaje por un Messenger, por el Gmail, Outlook, correo electrónico, o puedes invitar a tus contactos. Pero si quieres copiar el link, aquí copiamos el link. Después vamos al WhatsApp. Ahí vamos y ahí hacemos, copiamos lo que y mandamos, copiamos y mandamos el link de reunión. ¿Ya? Y esperamos que todos los que hayan visto ese link puedan entrar solo digitando este link, apretando ahí y van a entrar a la sala de reunión.
donde estamos revisando. Acá si quieres solamente tú hablar, silenciar a todos, ahí los silencias a todos. Y acá dejar de silenciar a todos y los dejas hablar a todos. Así puedes controlar la manera como estás trabajando. Bueno, ya estamos a punto de terminar nuestro tutorial. La última parte vamos a ver sobre cómo hacer la presentación, que es la parte más interesante para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es la flechita verde que hay aquí abajo. Aquí, si lo ven, aquí abajo, hacerlo, hacerlo, hacerlo clic ahí y ir aquí a documentos. Bueno, no sé en dónde lo tendrán guardado ustedes, de repente tienen en otro lugar, van a ese lugar, yo lo tengo en documentos, luego hacen clic aquí y ahí ven ustedes dónde lo tienen, yo tengo aquí en el WhatsApp guardado y voy aquí a media que tengo guardado ahí. Vuelves a la sala. Aquí están mis documentos descargados y la presentación que tengo para hacerlo. Lo hago clic allí y luego compartirlo arriba. Una vez que lo hago clic arriba, sale la presentación, hablo sobre la compañía, paso a la siguiente diapositiva, presento qué es una ganoterapia, de qué se trata y voy explicando. Si quiero remarcarlo, uso una lapicera, puede ser el bolígrafo, marcarlo, ¿no? Esto, o de resaltarlo, esta parte, ¿no es cierto? Este es el bolígrafo y lo borras con este todo. Ya puedes usar un resaltador, ¿no? Que es más, puedes cambiar de colores, puedes cambiar aquí de colores, un rojo, un resaltador rojo, ya, y lo borras también. También puedes usar un puntero que marque los lugares que quieres hablar sobre los alimentos naturales o la medicina convencional y así vas explicando. Ya, y lo mismo, puedes eliminar con esa marca, con el clip. Y vuelves a la lapicera y sigues avanzando con tu presentación de negocio o la que sea más importante. Paso tras paso. Bueno, eso es todo, queridos amigos de las redes sociales. Para terminar, hacemos otra vez clic ahí, te despides y haces clic otra vez ahí y termina la reunión. Habilitas la cámara y te despides de todo el público o recibes algunas preguntas. Puedes recibir preguntas de manera escrita, o si no puedes darles la palabra según a lo que vayan apareciendo los participantes aquí. Vayan levantando la mano, porque aquí van levantando la mano o van hablando o aquí los vas respondiendo. Bueno, eso es, eh, eso es todo, queridos amigos, y aquí terminamos. Gracias por ver mis videos y seguir compartiendo a través de las redes sociales. Hasta el próximo. Hasta encontrarnos en la cima del éxito. Finalizamos la reunión. Eso es todo. Bueno, ya estamos a punto de terminar nuestro tutorial. La última parte vamos a ver sobre cómo hacer la presentación, que es la parte más interesante para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es la flechita verde que hay aquí abajo, aquí si lo ven, aquí abajo, hacerlo, hacerlo clic ahí
y ir aquí a documentos. Bueno, no sé en dónde lo tendrán guardado ustedes, de repente tienen en otro lugar, van a ese lugar, yo lo tengo en documentos, luego hacen clic aquí y ahí ven ustedes dónde lo tienen. Yo tengo aquí en el WhatsApp guardado y voy aquí a media que tengo guardado ahí y aquí están mis documentos descargados y la presentación que tengo para hacerlo. Lo hago clic allí y luego compartirlo arriba. Una vez que lo hago clic arriba sale la presentación, hablo sobre la compañía, paso la siguiente diapositiva, presento qué es una ganoterapia, de qué se trata y voy explicando. Si quiero remarcarlo uso una lapicera, puede ser el bolígrafo, marcarlo, ¿no? Esto, o de resaltarlo, esta parte, ¿no es cierto? Este es el bolígrafo y lo borras con este todo. Ya puedes usar un resaltador, ¿no? Que es más, puedes cambiar de colores, puedes cambiar aquí de colores, un rojo, un resaltador rojo, ya, y lo borras también. También puedes usar un puntero que marque los lugares que quieres hablar sobre los alimentos naturales o la medicina convencional y así vas explicando. Ya, y lo mismo, puedes eh, eliminar con esa marca, con ese clip. Y vuelves a la lapicera y sigues avanzando con tu presentación de negocio o la que sea más importante. Paso tras paso. Bueno, eso es todo, queridos amigos de las redes sociales. Para terminar, hacemos otra vez clic ahí, te despides y haces clic otra vez allí y termina la reunión. Habilitas la cámara y te despides de todo el público o recibes algunas preguntas. Puedes recibir preguntas de manera escrita, o si no puedes darles la palabra según a lo que vayan apareciendo los participantes aquí. Vayan levantando la mano, porque aquí van levantando la mano o van hablando o aquí los vas respondiendo. Bueno, eso es, eh, eso es todo, queridos amigos, y aquí terminamos. Gracias por ver mis videos y seguir compartiendo a través de las redes sociales. Hasta el próximo. Hasta encontrarnos en la cima del éxito.